nosotros una hemostasia primaria y secundaria, ¿no? Ya lo saben, primaria y secundaria. La primaria está representada por las plaquetas. Toda la acción plaquetaria está representada por la hemostasia primaria. ¿Listo? Entonces, la hemostasia primaria, al final, las plaquetas, ¿qué es lo que van a generar? El tapón plaquetario. El tapón plaquetario. O sea que es como una bolita así, hecha solamente de plaquetas, que a veces puede limitar o cubrir la hemorragia o la microhemorragia que se está dando, sin necesidad de que vengan estos de acá, que ya son más potentes, factores de coagulación, a estabilizarlo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. En la hemostasia secundaria entran los factores de coagulación y al final lo que van a hacer los factores de coagulación es formar el coágulo. Entonces, si yo les pregunto y les digo, ¿qué es un coágulo? Bueno, el coágulo ya vendría a ser un producto de la formación de los factores de coagulación. Coágulo no es sinónimo de plaqueta, si se dan cuenta. Plaqueta está con plaquetario. Y es que a veces los fármacos que te dicen, por ejemplo, anticoagulantes, nosotros lo generalizamos y decimos anticoagulantes todo. Anticoagulantes es una aspirina, dicen, y no es así. ¿Ya? Los nombres técnicos van derivados de todo esto, de la hemostasia primaria y de la hemostasia secundaria. Así que la hemostasia secundaria está dada por los factores de coagulación, la hemostasia primaria por las plaquetas. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a ver. ¿Cuáles son las fases de la coagulación? Vamos a ver. ¿Cuáles son las fases de la coagulación? Primero, nosotros tenemos acá un vaso y rompemos este vasito por ahora. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando se rompe este vaso? Todo esto es endotelio. ¿Ya? Y debajo del endotelio, ¿qué hay? Subendotelio. ¿Ya? Cuando se rompe esta zona, lo que hace es exponer, esta herida expone al subendotelio. Y el subendotelio lo que tiene es factor de von Willebrand. ¿Ya? El factor de von Willebrand se expone y por acá siempre está pasando una plaquetita. ¿Ya? Siempre está chismeando por ahí, por toda la sangre. Y la plaqueta en un vaso normal, en un vaso sano, no se va a unir, pues, ¿no? Porque no está expresando este factor. Pero cuando ya ve la plaqueta y dice, oye, mira, hay factor de von Willebrand, ahí recién se une. ¿Ya? Esa es la primera etapa, que sería la adhesión. ¿Ya? La adhesión. ¿Y cómo se da? La plaqueta que está... La plaqueta no tiene... La plaqueta, ¿qué es lo que hace? Tiene también una especie de receptor, que es la glucoproteína 1B, y se va a unir al factor de von Willebrand, que está expuesto por el subendotelio, ¿no? Se une. Acá, se une. ¿Listo? Entonces se une y genera la adhesión. Anoten la glucoproteína 1B porque es blanco o es diana de una patología que es la enfermedad de Bernard-Solier o síndrome de Bernard-Solier. ¿Ya? ¿Y qué han preguntado? Bernard-Solier. ¿Qué ocurre en la enfermedad de Bernard-Solier? Se altera esta glucoproteína y por ende no va a haber adhesión, ya que es el primer paso de la formación del coágulo. Vamos con la segunda. Una vez que la plaqueta se ha unido al factor de von Willebrand, ya está la plaquetita bien pegada acá. Pero una plaqueta sola no va a hacer nada, pues, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Llamar a todas las plaquetas. ¿Ya? Pero esta plaqueta, para que llame a todas estas plaquetas, primero tiene que activarse. O sea, así como está, no hace nada. ¿Cómo se activa? La plaqueta primero empieza a generar algo. Por ejemplo, dentro de la plaqueta tiene gránulos, empieza a liberar estos gránulos, empieza a tener un cambio conformacional, empieza a liberar mediadores y se activa. Una vez que se activa, y está activada, sigue secretando estos gránulos y en estos gránulos tenemos, por ejemplo, calcio, tenemos adenosina, tenemos glucoproteína 2B3A, tenemos todas estas cosas de acá. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ir y van a llamar plaquetas. ¿Sabes qué plaquetitas? Vengan, que acá tenemos un trauma. ¿Y qué ocurre? De lo que una plaquetita normalmente estaba tapando el coágulo así, la herida así, ahora van a venir varias y se van a unir. ¿Cómo se llama este proceso en donde se unen? Que es la tercera fase, agregación. ¿Ya? Ahí tenemos los 3 pasos de la hemostasia primaria. Esto de la agregación es un paso bien complejo y lo vamos a explicar en el gráfico porque eso también es bien importante. Tiene hartos
eso vendrían a ser los 3 pasos, pero antes de esto, generalmente el vaso sanguíneo, cuando hay una herida, lo que hace es así por reacción local, mera reacción, hace vasoconstricción, ¿ya? Si les van a querer meter una pregunta con trampa y les digan cuál es la primera fase de la hemostasia primaria, digan vasoconstricción. Lo primero que ocurre es una vasoconstricción, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar o para tratar de aminorar el sangrado si es que lo hubiese, ¿no? Luego recién ya viene la adhesión, la activación y la agregación, ¿ya? Esa es una pregunta que han hecho y he visto también en bancos. Esta vasoconstricción, ¿por qué está dado? Primero por una reacción, mera reacción, pero también se dicen algunos que el tromboxano 2 también actúa acá, ¿ya? El tromboxano viene y hace la vasoconstricción. Y a veces te dicen incluso serotonina, calcio, simplemente un reflejo local y el tromboxano 2 son los que actúan predominantemente acá. Ya. Bien, una vez que se forma, o sea, varias plaquetitas se han juntado, ¿no? Para tapar el coágulo. Varias plaquetitas se han juntado. Ahí está. ¿Cómo se llama esto? El tapón plaquetario. Tapón plaquetario. Pero ese tapón plaquetario es un taponcito, su nombre lo dice, pero es débil, ¿ya? Si bien es cierto, hemorragias chiquitas las puede contener, pero ya cuando son más grandes no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hace estas plaquetitas? ¿Sabes qué? Nosotros no somos suficientes para tratar de limitar esta hemorragia, así que necesitamos de los factores de coagulación, de todos estos de acá. ¿Para qué? Los factores de coagulación, en última instancia, lo que van a hacer es formar trombina. ¿Y qué hace la trombina? Hace que el fibrinógeno se transforme en fibrina. Y la fibrina, la fibrina es una malla dura, ¿ya? ¿Dónde está la fibrina? Ahí está la fibrina, ¿bien? Recuerdan que yo les había dicho que la plaquetita se activa, ¿verdad? Y luego una vez que se activa tiene que llamar a más plaquetas. Pero cuando viene la plaqueta tiene que unirse a esta plaqueta acá. Cuando viene esta plaqueta tiene que unirse a esta plaqueta acá. ¿Cómo es que se unen? ¿Por arte de magia? No. Cuando esta plaqueta se activa, va a generar o va a producir estos receptores que se llaman glicoproteína 2B3A. Así se llama. ¿Ya? Glicoproteína 2B3A. Esta de acá también. Glicoproteína 2B3A. Y mediante la unión de estos dos receptores es que se va a dar la agregación. Así se unen. Pero no se unen las dos glicoproteínas por sí solas, sino que en medio hay un mediador, por así decirlo, que es el fibrinógeno. O sea que el fibrinógeno une las glicoproteínas y es así como las plaquetitas se pegan entre sí, y este es el fenómeno de agregación, ¿ya? Pero este fibrinógeno es débil. Acá todavía tenemos el tapón, pues, ¿no? Este fibrinógeno es débil. Entonces lo que hacen las plaquetas de, ¿sabes qué? No vamos a poder contener, llaman los factores de coagulación, y los factores de coagulación que generan trombina, ¿no? Al final, por toda la vía intrínseca y extrínseca. Ya, disculpen. A ver, esa trombina, ¿qué es lo que va a hacer? La vía intrínseca, la vía extrínseca, ¿qué es lo que hacen al final? Me forman trombina, por la vía común y toda esa cascada que ustedes ya conocen. Me forman trombina. ¿Y qué es lo que hace la trombina? ¿En dónde va a actuar? Acá. Va a hacer que el fibrinógeno se transforme en fibrina. ¿Ya? Así que este fibrinógeno que están viendo acá, que es el que unía, viene la trombina, la transforma de lo que es fibrinógeno, la transforma en fibrina, y ya no va a ser una unión débil, sino ya ahora va a ser una unión fuerte entre todas las plaquetas. Porque ya no va a ser a base de fibrinógeno, sino va a ser a base de fibrina. ¿Ya? Eso es lo que hace la trombina con los factores de coagulación. Entonces, ya dejó de llamarse tapón plaquetario y ahora pasa a llamarse coágulo, propiamente dicho. Coágulo. ¿Ya? Listo. Subrayen esta glucoproteína 2B3A porque este sí es un target bien importante. No solamente de enfermedades, sino también de fármacos. ¿Qué ocurre con la glicoproteína 2B3A? Por ejemplo, la tromboastenia de Glassman, una patología que va ahí, está alterada la glicoproteína 2B3A. Entonces, si está alterada la glicoproteína 2B3A, va a haber adhesión, va a haber activación, pero no va a haber agregación. ¿Por qué? Porque no hay estos receptores.
agregación tiene que haber estos receptores. ¿Listo? Entonces, todo este es el proceso así, a grosso modo, de la coagulación. Aquí están todos los factores, la vía intrínseca, la vía extrínseca, y acá están todos los factores que intervienen, al final los dos que van a hacer, todos buscan siempre esto de acá, activar el factor 10. Y el factor 10 lo que hace es transformar la protrombina en trombina. No solamente el factor 10, también acá interviene el calcio, por ejemplo, el calcio, ¿ya? Activan y generan la trombina. ¿Y la trombina qué hace? Transforma el fibrinógeno. Estas diapositivas son de Vargas, lo transforman en la fibrina. Listo. Entonces es así como se da toda la coagulación. Entonces vamos con el proceso de activación, que como están viendo ahí, son hartos fármacos que tenemos que ver en el proceso de activación de la plaqueta y agregación. ¿Ya? Miren. Primero, ¿qué hemos dicho? Miren quién está acá, el factor de von Willebrand, que se tiene que unir con la glicoproteína, que es la glicoproteína 1B, ¿se acuerdan? ¿Esto qué es? La adhesión. Así es como la plaquetita se une. ¿Ya? Una vez que se une, ¿qué tiene que hacer la plaqueta? Activarse. ¿Cómo es que se activa? De la siguiente manera. A ver, un momentito. Listo. Ya, ¿cómo es que se activa? De la siguiente manera. Miren. Liberan gránulos plaquetarios, ADP, calcio, factor de von Willebrand. También para activarse necesita generar esto de acá, que es la glicoproteína 2B3A. Así que la plaqueta, para que se active, tiene que tener en su membrana glicoproteína 2B3A, tiene que haber liberado ADP, tiene que haber liberado calcio, y esto va a activar al resto de las plaquetas también. ¿Ya? Listo. Marquen acá al ADP, que es bien importante. ¿Ya? Que ahorita lo vamos a ver cómo actúa. Solo para que lo tengan en cuenta. Ya esto lo hemos visto. Bien. El ADP es muy importante, importantísimo. ¿Saben por qué? Porque el ADP va a generar varias funciones. Primero, el ADP lo que hace es activar a la plaqueta, y también lo que va a hacer es hacer que esta plaqueta cambie de conformación. Tiene que aplanar de la plaqueta, ¿ya? Porque no va a ser para que todos terminen uniéndose entre sí, ¿ya? Un dato nada más. ¿Quién hace eso? El ADP. Miren, el ADP va a actuar con un receptor que es el P2Y12, que es el más importante, pero también tengan en cuenta que hay el P2Y1, el P2YX, ¿ya? Hay varios receptores P2Y12, pero el más importante es el P2Y12. ¿Listo? Y se recuerda que yo les había comentado que todos los receptores siempre en nuestro cuerpo van a estar acoplados a alguna proteína, ya que está, miren, esta desgraciada, que siempre genera confusiones. Acá está la GI. ¿Qué habíamos dicho que hace la GI? Inhibe, ¿no? ¿A quién? A la adenylatociclasa, o en todo caso a la fosfolipasa C. En este caso lo que va a hacer la GI es inhibir a la adenylatociclasa. ¿Ya? Lo que hace la adenylatociclasa cuando se inhibe, que habíamos dicho lo que hace lo podemos sacar por C, para que no se... Mire, la adenylatociclasa, ¿qué es lo que hacía? Transformaba el ATP en AMP cíclico, ¿no? Esa era la función de la adenylatociclasa, por GS. ¿Ya? El AMP cíclico, como se eleva, ¿qué hace? Activa la proteinquinasa A. Y la proteinquinasa A lo que hace, ¿saben lo que hace? Genera la producción, disminuye la producción de esta de acá, glicoproteína 2B3A. Eso es lo que hace ya la proteinquinasa, como lo están viendo acá. Acá. Pero tú me estás diciendo que disminuye, como yo estoy viendo acá que lo está activando. Ahí es en donde entra la GI. Esto es lo que normalmente haría. Pero ahora, como la GI es la que está actuando, ¿qué hace la GI? Inhibe a la adenylatociclasa. Como inhibe la adenylatociclasa, va a haber menos AMP cíclico. Como hay menos AMP cíclico, ahora hay menos proteinquinasa. Y como hay menos proteinquinasa, que hemos dicho que hace la proteinquinasa, inhibe la producción de glucoproteína 2B3A, ¿no? Entonces, como hay menos, ahora sí va a haber glucoproteína 2B3A. Acá. Esta de acá. O sea que, a ver, yo sé que es medio confuso esto de acá, vamos a tratar de glosar. O sea que, lo normal, de manera fisiológica, de manera bien fisiológica, lo que hace la proteína G es estar a favor de ¿quién? De la agregación. ¿Por qué? Porque va a producir glicoproteína 2B3A, como están viendo en el gráfico. ¿Ya?
¿Y quién activa esta glicoproteína, esta proteína GI? El ADP. ¿Cómo es que la activa? Mediante su receptor P2 y E12, que están viendo acá. ¿Ya? Como el ADP se une a su receptor P2 y E12, y este receptor P2 y E12 está acoplado a proteína GI. Este GI, ¿qué es lo que hace? Inhibe a la adenilatosa ciclasa, la inhibe. Como la adenilatosa ciclasa está inhibida, ya no va a haber transformación de ATP a AMP cíclico, ¿verdad? Y si ya no hay AMP cíclico, ya no va a haber proteinquinasa. Y si ya no va a haber proteinquinasa, pónganlo así, la proteinquinasa contradice o se va en contra de la agregación. ¿Por qué? Mientras mayor proteinquinasa haya, mayor agregación va a haber. ¿Por qué? Porque se produce la glicoproteína 2-B3A. En cambio, como ya no va a haber proteinquinasa porque había inhibido la adenilatosa ciclasa, ¿qué va a ocurrir? Ahora sí va a haber agregación, ¿verdad? Eso es lo que hace el ADP. Lo que están viendo acá. El ADP lo que hace, se une al P2Y12, como están viendo acá, activa a la glicoproteína, perdón, a la proteína GI. La proteína GI inhibe a la adenilatosa ciclasa, va a haber menos AMP cíclico, va a haber menos proteinquinasa, y como hay menos proteinquinasa, se genera la glicoproteína 2B3. Si yo, por ejemplo, no activaría a esta glicoproteína I, si yo no la activaría, la inactivo, ¿qué va a ocurrir? La adenilatosa ciclasa, ¿qué va a hacer? Aumentar los niveles de AMP cíclico, porque ya ahora sí no está inhibido, aumenta los niveles de proteinquinasa, y como hay mayor proteinquinasa, que hemos dicho que hace la proteinquinasa, va en contra de la agregación, ¿no? ¿Por qué? Porque evita que se forme glicoproteína 2B3A. Entonces, si yo inhibo la glicoproteína GI o inhibo el receptor P2Y12, ¿qué va a ocurrir? Va a haber antiagregación, porque no se va a generar la glicoproteína 2B3A. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace esta GI, que si bien es cierto es confuso, pero si lo van siguiendo, como he comentado, lo van a captar. No solamente eso, sino que el doctor Vargas también mencionó, por ejemplo, que esta GI, aparte, también va a liberar calcio. Si bien es cierto, no libera calcio per se, pero sí, su subunidad puede generar liberación de calcio, y si hay liberación de calcio, obviamente va a haber mayor agregación, ¿ya? Así que vamos ya directamente con el fármaco, con el target. Si tú, por ejemplo, inhibes al receptor P2Y12, ¿qué ocurre? Como inhibo el receptor P2Y12, ya no se activa la GI. ¿Qué hacía la GI? Inhibía a la adenilatosa ciclasa. Y la adenilatosa ciclasa, ¿qué hacía? Hacía que el ATP se transforme en AMP cíclico. ¿Y qué hacía el AMP cíclico? Aumentaba los niveles de proteinquinasa. ¿Qué hacía la proteinquinasa? Inhibía o iba en contra de la agregación. ¿Por qué? Porque evitaba que se forme glicoproteína 2B3A. Entonces, si yo inhibo el GI, que inhibía la adenilatosa ciclasa, ahora sí va a haber mayor AMP cíclico, va a haber mayor proteinquinasa y va a haber menor agregación. Entonces, a mí lo que me conviene cuando yo quiero generar antiagregación, porque ese es el término, antiagregación, ¿qué es lo que hago? Simplemente inhibo a este receptor, ¿verdad? ¿Cuál es ese fármaco? ¿Cuáles son los fármacos que inhiben esos receptores? Los inhibidores del receptor P2Y12. ¿Cuáles son? Esos de acá. ¿Cuál es el más conocido? Clopidogrel. Yo sé que han escuchado el clopidogrel, ¿no? Ya. Lo que es el clopidogrel inhibe este receptor. Como inhibe ese receptor, la GI ya no se activa, y si ya no se activa la GI, ya no hay quien inhiba la adenilatosa ciclasa, y como la adenilatosa ciclasa ya no se inactiva, hay mayor AMP cíclico, hay mayor proteinquinasa, y como la proteinquinasa, les he comentado, iba en contra de la agregación, ya no hay esto de acá. ¿Ya? Y si no hay esto de acá, que habíamos dicho que genera la glicoproteína 2B3A, mediante el fibrinógeno, que está acá, se unía a otra plaqueta que también tiene glicoproteína 2B3A, ¿verdad? Entonces, si yo inhibo esto y esto, ya no va a haber agregación, a pesar de que haya fibrinógeno. ¿Listo? Perfecto. Eso vendría a ser un target primero. El receptor P2Y12, que también ha preguntado el doctor. ¿Ya? Ahí tenga el receptor P2Y12. 1. Ahora, me quiero saltar todo esto, ¿ya? ¿Sabes qué? Quiero ser un poquito más agresivo y de frente ya inhibo este receptor de acá. ¿Ya? Lo inhibo, cosa que ya no va a haber agregación, ¿no? Si lo inhibo. ¿Ya? También sirve. ¿Cuál es ese fármaco? El abscisimato.
¿Ya? Este fármaco, apiximab, inhibe, pero acá tienen otros, ¿no? Que ya son menos conocidos. Tirofiban, lamifiban, que el más conocido que es el apiximab, ¿ya? Y también marquen a la glicoproteína 2B3A porque obviamente es un target. ¿De quién? Del apiximab. ¿Y de quién más? De una enfermedad que es la trombostenia de Glasgow. La trombostenia de Glasgow va, pues no es una enfermedad en donde no hay esto. Y como no hay eso, obviamente no va a haber agregación, ¿verdad? Es una enfermedad en donde se altera la agregación plaquetaria. Listo. Ahora, no solamente está involucrado el ADP en todo este proceso de activación y agregación, sino que el calcio es importantísimo, ¿ya? En donde, ¿cómo yo puedo inhibir toda esta cascada? Mire, primero vamos desde lo fisiológico. Nosotros tenemos, ¿recuerdan el ácido araquidónico? Que mediante la COX, ¿a quién formaba? Al tromboxano A2, ¿verdad? Este tromboxano A2, entre sus funciones, estimula la agregación plaquetaria. ¿Cómo? Aquí está el tromboxano 2, míralo. ¿A quién se une? A este receptor, que es el receptor de tromboxano, que está acoplado a proteína GQ. Y este GQ que hemos dicho que hace, con el inositol difosfato, diacilglicerol e inositol trifosfato, me va a generar activación de calcio, ¿ya? Y el diacilglicerol puede también generar ciertas uniones, pero acá lo más importante vendría a ser el inositol trifosfato, que me genera calcio, y el calcio, como aumenta el calcio, está a favor de la agregación plaquetaria, ¿ya? Entonces, a mí, si yo quiero generar antiagregación, me convendría bloquear al tromboxano, ¿no? O sea, porque el tromboxano me genera agregación. ¿Qué es lo que yo hago? Primero puedo ir directo a su síntesis. Como el ácido araquidónico se transforma en tromboxano 2 mediante la COX-1, sobre todo, yo puedo inhibir la COX. ¿Cuál es ese fármaco? El más importante, la aspirina. Y por ahí el trifluxal, ¿no? Que también tiene actividad contra la COX-1. ¿Ya? Pero digamos que no, ya sabes que no quiero esto, quiero ya inhibir directo su receptor. Cosa que si se forma, ya inhibo directamente su receptor. ¿Cuál es ese fármaco? El Utrovac. Entonces si inhibo no se da toda esta cascada que están viendo acá, que está activada por el tromboxano, y se inhibiría la agregación. Por ende, la aspirina también es un antiagregante. El clopidogrel es un antiagregante. Hasta ahora no he mencionado la palabra anticoagulante, ya, porque ninguno actúa a nivel de factores de coagulación ni nada por el estilo. Ya todos son antiagregantes por el momento. Entonces tenemos el P2Y12, tenemos el COX-1 y tenemos el receptor del tromboxano. Y bueno, tenemos la glicoproteína 2B3A, ¿no? Ahora, miren acá. También entra de nuevo la fosfodiesterasa. Bien, la fosfodiesterasa que está acá. ¿Qué hace la fosfodiesterasa? La fosfodiesterasa en condiciones normales, fisiológicamente, en la plaqueta, ¿qué es lo que hace? Lo siguiente, fosfodiesterasa hace que el AMP cíclico se inactive, se metabolice a GMP, o sea, a una forma inactiva. ¿Ya? Entonces la fosfodiesterasa inactiva metaboliza el AMP cíclico. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, baja el AMP cíclico? Ahora que lo metaboliza ya no tengo AMP cíclico. ¿Qué ocurría? Si baja el AMP cíclico, baja la proteína quinasa, y si baja la proteína quinasa, la agregación se da. ¿Por qué? Porque la proteína quinasa estaba en contra de la agregación. ¿Qué es lo que yo quiero hacer, por ejemplo, entonces con fármacos antiagregantes? Si yo inhibo la fosfodiesterasa, ¿qué ocurre? Ya no hay quien metabolice al AMP cíclico. Entonces el AMP cíclico se eleva la proteína quinasa, que hemos dicho que hace la proteína quinasa, va en contra de la agregación. ¿Ya? ¿Cuál es ese fármaco que inhibe, o bueno, claro, que inhibe la fosfodiesterasa? El trifluxan. Y que, como se han dado cuenta, también tiene acción contra la COX-1. ¿Ya? También sería otro target, entonces, la fosfodiesterasa. COX-1, fosfodiesterasa y el ADP. Estos tres son los más importantes, ¿ya? La fosfodiesterasa, el receptor P2Y12 y la COX-1 son los más importantes. Porque el resto de fármacos casi no tienen mucho que ver. Si se han dado cuenta, solamente les he hablado de fármacos antiagregantes. No les he mencionado hasta ahora ningún anticoagulante. Y es lo que la mayoría, por ejemplo, es anticoagulante. El doctor le dice, a ver, dime un anticoagulante, le dicen aspirina. Entonces, no, pues no, la aspirina es un antiagregante. Hay que ser ya más técnicos en lo que vamos a decir. Ninguno de acá es un anticoagulante. ¿Ya? Todos estos son los targets, entonces, de los fármacos en cuanto a la agregación. Nada más agregación.
Y les he comentado también de algunas patologías, acá por ejemplo la de Bernard-Solier, que afecta a la a la glicoproteína 1B, Bernard-Solier, y acá la trombostenia de Glasgow, ¿no? Que también han preguntado, trombostenia de Glasgow. Y acá, el factor de von Willebrand, también hay una patología que se llama enfermedad de von Willebrand, pues obviamente, que no va a haber factor de von Willebrand. ¿Listo? Acá. Entonces ahora sí, vamos a pasar a hablar de los anticoagulantes, recién. ¿Por qué anticoagulantes? Porque recién vamos a hablar de los factores de coagulación, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos toda la vía intrínseca, toda la vía extrínseca, ¿ya? Entonces, acá ya es un poco más directo, ya no se viene ya con cosas los fármacos, ya es más directo. ¿Qué había dicho? Que nosotros, ¿cuál es la última estación de todos esos factores de coagulación? Activar el factor 10. Hay fármacos que ya directo van y bloquean este factor 10. ¿Cuáles son? Apixaban, el más importante. Y también la pregunta del doctor. Apixaban, X de 10, pues no, Apixaban. Rivaroxaban, ¿ya? Son esos fármacos que van a ir en contra del factor 10. Lo bloquean y como no hay factor 10, ¿qué va a ocurrir? No se va a formar la trombina a partir de la protrombina. Entonces, la Apixaban y Rivaroxaban, ¿qué vendrían a hacer? Estos sí son anticoagulantes. Recién hablamos de anticoagulantes. ¿Por qué? Porque están actuando en la hemostasia secundaria. ¿Y qué es la hemostasia secundaria? Coagulación, ¿no? Por los factores de coagulación. Listo, ya tenemos uno. Ahora, bueno, se ha formado la trombina y yo lo que quiero hacer con esta trombina es inhibirla. ¿Cuáles son esos fármacos que inhiben la trombina indirectamente, por así decirlo? Y directamente, estos acá. Primero, de manera directa, dabigatran. Dabigatran. El DABI de 2, Bigatran, Bi de 2, es el que inhibe la trombina, porque la trombina es el factor 2, pues, ¿no? Recuérdense así, porque también preguntó dabigatran. ¿Qué hace el dabigatran? También se deja de vainas, va e inhibe la trombina. ¿Ya? Dabigatran. Y acá también tienen otros fármacos que ya no son muy conocidos. El más conocido, por ejemplo, es el dabigatran. Y deruxizumab también, debe ser un anticuerpo monoclonal, ya que se une, inhibe directamente la trombina. Y de manera indirecta les decía, porque hay factores, por ejemplo, que van en contra de la anticoagulación. Por ejemplo, ¿qué? La antitrombina 3. La antitrombina 3 inhibe a la trombina, ¿ya? La inhibe, por eso se llama antitrombina, ¿no? Y es un factor fisiológico, ¿ya? De manera fisiológica nosotros tenemos antitrombina 3. Y tenemos fármacos que van y potencian directamente la antitrombina 3. ¿Cuáles son esos fármacos que potencian a la antitrombina 3? Estos acá. Las heparinas. Las heparinas, la heparina de bajo peso molecular, la heparina no fraccionada y la heparina sintética, que es el Fondaparinux, van y potencian a la antitrombina 3. Y como es antitrombina 3, ¿qué es lo que va a hacer? Bloquea la trombina, potencia su acción. Ese es el mecanismo de acción, ¿no? Las heparinas potencian la acción de la antitrombina 3 y esta antitrombina 3 va e inhibe a mi trombina. ¿Yo antitrombina 3 no tengo? No, yo sí tengo, fisiológicamente yo tengo. Pero ahora como la potencio, va a inhibir la trombina. De manera indirecta yo tengo esos fármacos que van a inhibir la trombina, ¿no? Mediante la potenciación de la antitrombina 3. La heparina de bajo peso molecular, la heparina no fraccionada y el fondaparinux son los más importantes. ¿Listo? Ahora, ¿qué ocurre entonces si yo no tengo ninguno de estos? Ya están los targets, ya les he comentado los targets. ¿Qué ocurre si yo no tengo ninguno de estos? Hasta ahora estoy hablando simplemente de todos anticoagulantes, ¿no? Como les había comentado, todos son anticoagulantes. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Yo en mi cuerpo normalmente tengo vitamina K, y la vitamina K es importante para activar ciertos factores de coagulación. La Memotec de 1972, pues no, 1010, 9, 7 y 2 son los